pues tal vez no le han hablado de eso, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, los conceptos son como que la célula fundamental del pensamiento, porque uno cuando habla va relacionando conceptos. Una proposición o un juicio, pues es eso, la relación entre conceptos. Es una oración gramatical que tiene el criterio de veracidad o de falsedad. Y de ahí ustedes se acordarán que de esas proposiciones, pues es base también para las matemáticas, para la lógica matemática. En las tablas de la verdad son proposiciones verdaderas. Entonces, un juicio o proposición es la relación entre conceptos de manera afirmativa o negativa, ¿verdad? Entonces, eso ya sería un nivel un poquito más adelantado del pensamiento, llegando a los razonamientos. Los razonamientos son relaciones entre proposiciones o juicios. Es más concreto decir proposiciones que decir juicios. Juicios como que es más abstracto. Igual que el concepto es un poco abstracto, pero digamos si uno dice la palabra, ¿verdad? O es más concreto decir la palabra. Entonces vamos relacionando conceptos y formamos proposiciones categóricas. Eso lo van a ver también en lógica. Y entonces esas proposiciones van a ser de manera afirmativa o negativa. Les hablo de esto porque esto es lo que van a hacer ustedes al final, cuando expresen ustedes en un informe final su investigación, van a tener que emitir proposiciones porque las conclusiones de su investigación van a ser proposiciones de manera afirmativa, mejor si son afirmativas. Y van a ir de acuerdo a sus propósitos de investigación, ya sean general o ya sean específicos. Llegando entonces al razonamiento, que es la relación entre las proposiciones o juicios, que cuando ustedes lleguen al razonamiento, eso va a ser un conocimiento nuevo que va a partir digamos, de lo que ya está establecido en la ciencia, porque así van a empezar la investigación, van a empezar conociendo, indagando, en la fase indagadora van a empezar indagando lo que ya está escrito, lo que ya está en forma de teorías, conceptos, categorías, razonamientos, teorías, teoremas y en fin, entonces ya la ciencia ya está compuesta, ¿verdad? Entonces, cuando una ciencia es ciencia porque está compuesta de conceptos, de categorías, de principios, de teoremas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lleguen al razonamiento, que es otro proceso, ahí sí que un proceso superior, es como el resultado de ese proceso de investigación, que es un conocimiento nuevo, y ustedes no han partido de cero, sino que han partido de teorías que ya están escritas. Entonces, entender eso para el estudiante es base, ¿verdad? Cómo es que el conocimiento se va reflejando en la mente. Casi no doy clases magistrales porque entonces ustedes ya no van a leer, ¿verdad? Sino que sí es bueno dejar establecido este punto. También quiero que hagan énfasis, ya que va a ser un caso de evaluación, los elementos que intervienen en la investigación. ¿Cuáles serían, jóvenes? ¿Se acuerdan ustedes eso? Me imagino que los que expusieron ese tema lo tienen más claro. Los elementos que intervienen en la investigación la evaluación va a venir un poco práctico, diferentes casos, porque acuérdense que los exámenes en la web son aleatorios. Entonces uno mete un examen, no es el mismo para todos, sino que se dan es como una tómbola, ¿verdad? De la lotería, que se van jugando las preguntas. Entonces, sí quisiera que me dijeran cuáles son esos elementos que intervienen en la investigación.
Dice la cátedra, desde un punto de vista estructural se reconocen 4 elementos. 4 elementos presentes en toda investigación. ¿Cuáles son? Pueden abrir su micrófono y pueden contestar. Lo hacemos en forma de llamando por listado uno por uno. Sí, Mayerly, adelante. Buenas tardes, licenciada. Si no estaría mal, los 4 elementos sería lo que es un sujeto, un objeto, un medio y un fin. Vamos a decir sujeto, objeto, medio y fin. ¿Qué es el sujeto? Pues es la persona o la institución que quiere conocer, ¿verdad? Sí, el objeto, cualquier cosa de la realidad objetiva, lo que ustedes quieran conocer. El medio, ¿cuáles serían los medios? ¿Cuáles serían los medios? ¿Por qué medios van a hacer ustedes la investigación, Juan Carlos? Yo opino que sería así, por ejemplo, la web, libros, las herramientas que utilizamos para recabar la información. En primer lugar va a ser la metodología. Dentro de la metodología o está el método, la técnica y los instrumentos. Los métodos, las técnicas y los instrumentos, ¿verdad? Ahí estamos. La web sería como el instrumento, la navegación sería la técnica, ¿verdad? Entonces uno va buscando los libros, va buscando uno tal vez un buscador ahí, ¿verdad? Sea Chrome o Firefox, no sé, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, esos serían los medios. Dice, los medios es el conjunto de métodos y técnicas. Hay que tener claro qué es el método. Ya vamos a darle lugar a los que están ahora para el día de hoy. Hay que tener claro qué es una técnica y qué es un instrumento, y en la evaluación, por favor, no confundir técnica con instrumento. Digamos que la técnica sería el encuestado. Ya vamos a entrar a la tercera unidad, porque en 2 clases y se termina esta unidad. Entonces, la técnica sería el encuestado, pero el instrumento sería la boleta de encuesta. La técnica sería la entrevista. El instrumento sería tal vez una grabadora o tal vez una tabla Shannon para ir anotando lo que el interlocutor le va a ir respondiendo, o el encuestado. Bueno, y entonces, ¿qué se entiende por fin? Serían los propósitos, ¿verdad? Se entiende por fin, dice medio y fin, sería lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radican en la solución de una problemática detectada, ¿verdad? Eso sí, quisiera que lo tuvieran bien claro o conceptualizado en la mente, porque del entendimiento de este tema depende, digamos que 10 puntos, ¿verdad? Entonces, un caso práctico, y vamos a hacer la aplicación de un caso práctico. Ya estamos en la comisión de examen ahí para ir, pues, como que yendo de acuerdo con el programa. Ustedes ¿cómo se llama? Si no han leído, jóvenes, tienen que haber leído ya las 80 páginas que tiene el texto que se va a evaluar, ¿verdad? Entonces, los que no, por favor, todavía tenemos tiempo. Si se leen 10 páginas diarias y hacen todos según el programa, llevan sus temas y lo desarrollan de la manera de hacer resúmenes en su cuaderno, entonces
yo creo que van a tener éxito. Bueno, entonces esos serían los elementos que intervienen en la investigación. Desde un punto de vista estructural, se proponen 4. Claro que cuando estudien en fundamentos, ahí solo decimos la relación que hay entre sujeto y objeto, nada más. Pero aquí vamos a ver que como estamos en el curso de técnicas de investigación, y es más que técnicas, ¿verdad? Se debería de llamar metodología de la investigación porque llegamos hasta el final, no solo a las técnicas. Está mal puesto, o está muy estrecho el título de este curso, porque aquí no vamos a llegar solo a la técnica, sino que vamos a llegar a la investigación en sí, todas las fases. Y no sé si van a llevar otro año, otro curso, porque si el pensum cambia este año, pues el otro año ya empezaríamos con el 1, ¿verdad? Y el 2. Bueno, entonces, esos serían los, luego pues vimos los tipos de conocimientos y pues eso tal vez está más comprensible, los populares y los conocimientos de divulgación. Estoy haciendo yo un énfasis en lo que ya vimos para las personas que acaban de venir y que se tienen que poner el día en la lectura. Pues aparentemente ya leímos bastante, ¿verdad? Y de último, pues está el conocimiento científico que ya caracterizamos, que se distingue de los demás porque es metódico, porque es sistemático, porque es legal, se rige a leyes, porque tiene varias características ahí, ¿verdad? Y hay un tema que se nos quedó, y ese sí quiero que lo anoten ahí en su cuaderno, los obstáculos socioculturales a la tarea de la investigación. Ese sería el tema que no, los muchachos no llegaron hasta ahí. Y que vamos a ver algo así rapidito aquí. Serían los obstáculos socioculturales de la tarea de investigación. ¿Qué hice? ¿Qué hice, León? ¿Por qué se hizo esto, licenciada? ¿Qué toque ahí? Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a ver. Que tenemos la tarea de investigación, proponen aquí la cátedra, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, si gustan ustedes, se los dicto para que ustedes vayan ahí relacionándolos y conociendo cada uno. El primero, pues, está el etnocentrismo, la subjetividad, el autoritarismo, el dogmatismo, el impresionismo y los estereotipos. Me parece que un estudiante sí mencionó los estereotipos. O sea, serían los obstáculos socioculturales a la tarea de investigación. Entonces, el etnocentrismo, pues, es la tendencia a erigir valores, dice, y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha sido educado. Entonces, uno lo trata de poner como norma infalible de juicios y valoración de las conductas de cualquier otro grupo sociocultural. Quiere decir que uno cree de que digamos que si yo nací en la etnia maya, quiché, yo creo que los quichés son lo mejor que hay, ¿verdad? Entonces, uno ese obstáculo no lo debe de interponer en la relación que uno va a empezar de investigación. Entonces, ver que la etnia o el grupo sociocultural en que uno nació es mejor que otro, y eso pues mucha gente tiende a ser así, digamos, por ejemplo, se dice que los millennials son los más haraganes que hay, y que la gente de antes es mejor, y que la educación de antes era mejor, y que ahora los jóvenes ya no están preparados. Miren, hay un montón de cosas que se dicen de los jóvenes, más que llevan 2 años estudiando
virtualmente. Hay muchas cosas que se dicen en contra, de que no están preparados porque lo virtual se atienen a que los exámenes son en grupo, que ahí tienen el libro abierto y que presencial, pues la gente no se atiene, y bueno, todas esas son especulaciones, ¿verdad? Porque aquí pues me han dado muestras de que hay muchachos que son bien autodidactas, autónomos, responsables, ¿verdad? Entonces, son especulaciones, no es nada científico. Habría que probar. Estoy leyendo yo un libro de que sí, de que la reforma universitaria y es lo que piensan muchos, ¿verdad? Estoy viendo los mismos autores que es lo que muchos dicen, ¿verdad? De que la primaria, los básicos y que las carreras no están preparados para entrar a la Universidad de San Carlos. Y que la mejor, hasta maestros lo dicen, ¿verdad? Ahí en la facultad donde estudian los maestros, dicen de que el mejor año de estudios, que están bien los niños, serían la preprimaria, dice. ¿Verdad? Entonces hay muchas especulaciones y entonces eso no debe de dar, es un ejemplo, ¿verdad? No debe de dar lugar a que se interpongan en la investigación. Otra de las situaciones que contemplamos tomando como base la emocionalidad o la afectividad. Nosotros no deberíamos dejar de que los sentimientos se interpongan en la investigación que hagamos, ya sea favorable o sea adversa. Que una persona, un grupo, un hecho despierte en nosotros, dejando a un lado el examen rígido, dice, de las razones de nuestro juicio. Entonces también tenemos que hacer a un lado las cuestiones emocionales, ¿no? Querramos o no querramos, la realidad es una, y tendríamos que acercarnos nosotros a la verdad de los hechos que vamos a investigar y no tratar de que esto sea un obstáculo. El autoritarismo es la tendencia a aceptar como verdadera una afirmación porque lo ha dicho una persona, no por las razones de experimento o investigación llevada a cabo por esa persona. Por ejemplo, ayer me topé yo con una maestra, ¿verdad? Que lamentablemente me dijo que la filosofía no era una ciencia, fíjense ustedes. Entonces, que porque lo dijo. Entonces, porque lo dijo un profesor, dice, fíjense ustedes, entonces, ese es autoritarismo. Claro que la filosofía fue la primer ciencia del mundo, la más general en aquellos años del siglo V inicia la filosofía, ¿verdad? Y que se sabe que es el amor al conocimiento mismo, a la sabiduría. Se sabe que la filosofía es una manera de enfrentar los problemas de la vida, es un caminar por la vida, es ir dejando huellas, según algunos científicos como Howard Selzman, por ejemplo. Entonces se sabe que sí es una ciencia, puesto que está compuesta, como les dije yo a ustedes. El criterio para que sea ciencia es que tiene que tener sus conceptos, sus categorías, sus leyes, sus principios, sus teoremas y todo lo que están compuestas las ciencias, porque es un sistema de conocimientos organizados, de que antes era muy general, claro, pero poco a poco se fueron, digamos, como que apartando las ciencias y formando sistemas más delimitados de conocimiento. Pero la filosofía es la ciencia más general que estudia las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y cuando nosotros vamos a hacer investigación, acudimos a la filosofía para hacer uso de esas categorías generales, por ejemplo, causa y efecto, ¿verdad? O ¿cómo se llama la otra? La esencia y el fenómeno. Como los economistas empezamos a estudiar el fenómeno, cuando ya se asienta el polvo, decimos nosotros, para ir a la esencia de los problemas económicos.
¿verdad? Entonces sí, no hay que dejarse llevar porque fulanito lo dijo y es buen profesor, no, se sabe, ¿verdad? Ya se sabe, ¿verdad? Entonces, eso sería, y hay otra, son dos nada más, dos diapositivas. Tendríamos el dogmatismo. El dogmatismo es la tendencia a erigir fórmulas que expresan conocimientos en verdades indiscutibles al margen del estudio de la crítica y de la discusión, dice. Entonces, sí, todo tiene que estar de acuerdo a, digamos, al estudio, a todo lo que se consiga que sea por proceso de investigación, ¿verdad? Y no porque lo dijo la autoridad del Papa, por ejemplo, ¿verdad? Por decirles yo soy católica, no tengo nada contra el Papa, pero cada quien en su especialidad, ¿verdad? Y cada cosa en su especialidad, porque si se va a meter a cuestiones de ciencia, por ejemplo, se está discutiendo su sistema filosófico en el que él está, ¿verdad? Entonces, a veces hay filósofos dualistas, o investigadores dualistas, pero también hacen uso del método científico, porque si no hicieran uso del método científico, no resolverían ningún problema, ¿verdad? Sería como algo dogmático. Ustedes pueden ir a la RAE también y ver qué es para tener más entendimiento del tema, qué es un dogma, ¿verdad? Si alguien me lo puede leer ahí, qué es un dogma. A ver, jóvenes, solo dos y ya, y les doy la palabra. ¿Qué es un dogma? Sí, disculpe, solo si podría... En la RAE. Consulten la no, RAE. que si podría su diapositiva agrandarla un poco más, es que está muy pequeña la letra. Sí, más adelante. Sí, Mayerly. Sí, Mayerly. ¿Qué es un dogma? Sí, Carla. Se dice que es una doctrina. Léamelo en la RAE, por favor, o en algo confiable. Es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable. Así es. Como ya vieron, no es una doctrina, es algo que se cree que no tiene cambio, pues que así es porque así es. Aunque hay verdades absolutas, como que 2 por 2 son 4, es una verdad absoluta. Pero los dogmas creen que son absolutos, pero la verdad ustedes se dan cuenta que todo cambia, todo se mueve. Es una ley general de que todo cambia y es un principio supremo de la dialéctica materialista. Todo se transforma, todo se mueve, todo cambia, todo nace, crece, se transforma, se reproduce y en fin es un ciclo que no tiene fin. Lo más general en la naturaleza, sociedad y pensamiento es el cambio, ¿verdad? Día a día cambiamos, ¿verdad? Muy bien. Así estamos. Luego dice, vamos a, el impresionismo. Compañero, no sé si ahí está o quiere más. Ahí. Sí, está bien, gracias. El impresionismo consiste en confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas. Sí. Afirmar de toda una clase de gente. Permítanme. Disculpa, estoy dando clases.
Te hablo más tarde que estoy dando clases. Va, ahí te llamo. Va, permíteme. Bueno, entonces sigamos, pues el impresionismo. ¿Quién me explica afirmar de toda una clase de gente? Lo que únicamente nos consta de una persona o de un pequeño grupo de personas. Piensen en un ejemplo. Yo lo que, por ejemplo, para darle un enfoque económico, el hecho de que una persona, un grupo, digamos que un grupo de 10 familias, tenga los bolsillos llenos de plata, no quiere decir que todas las personas estén en la misma situación. No sé si me están, impresionismo, eso se llama impresionismo, ¿verdad? Entonces hay grandes grupos de personas, principalmente dos grandes grupos, unos que tienen, unos pocos que tienen y muchos que no tienen. Es algo así como el mercado oligopólico, como el oligopolio, el monopolio, es algo así como el monopolio, el mercado monopólico. Son una empresa la que domina el mercado de algún producto. Entonces, ¿alguien más tiene algún otro ejemplo? ¿No? Bueno, los estereotipos son imágenes no comprobadas que desde la infancia nos han sido, eso ya lo dijo uno de ustedes, ¿verdad? Un muchacho de ustedes que expuso ahí, dice que nos han sido formados o hemos formado nosotros mismos respecto a particularmente a grupos étnicos, culturales, nacionales. Ejemplo de ello, las discriminaciones más frecuentes por ser negros, por ser judíos, por ser nacionales de este o de aquel país, a los que se atribuyen calificativos generales, pueden ser considerados como estereotipos característicos. O como dijeron los muchachos, los estereotipos de género. Eso es lo peor que nos ha pasado, ¿verdad? En América Latina. No vamos a creer que es solo América Latina, porque sí hay machismo en todos lados, ¿verdad? En todo el mundo. Hay machismo, hay discriminación contra la mujer, dicen los teóricos, doble discriminación por ser indígena, por ser mujer, por ser, hasta nosotros, ¿verdad? Por ser grandes, ya no nos dan trabajo en otros lados, y unos otros que dicen, bueno, ahí está la experiencia, otros que sí aprovechan y de esa cuenta hay fuga de cerebros de la universidad, ¿verdad? Se van para otro lado. Cuando las cosas se ponen difíciles, se politiza mucho la administración pública y entonces ahí es donde hay problemas de ese tipo de estereotipos, ¿verdad? Entonces, esos serían los problemas que hay que evitar socioculturales para que no interfieran en las investigaciones que van a hacer ustedes. Siempre hay que estar uno anuente a comprobar, hacer la demostración de las hipótesis que uno se va a plantear para saber la verdad de las cosas y no actuar por los estereotipos que pueda traer usted del hogar o que pueda traer usted del instituto donde estudió, de la escuela o del colegio. Aquí la investigación trata uno la manera de hacer un proceso científico. Bueno, entonces sí, para empezar los otros temas, vamos a tratar de, la licenciada me va a dirigir ahí las exposiciones, tenemos 1 hora para el tratamiento de los temas de la unidad 2. Hoy empezamos para los que llevan un cuaderno, anoten ahí, vamos a empezar la unidad 2. La unidad 2 se llama el método científico de investigación o el método científico. Tenía yo mi mapita aquí que los muchachos me hicieron, un mapa para enseñárselos mientras se preparan los compañeros.
Entonces los temas que vamos a ver, jóvenes, anoten los que no tienen a la mano o no han bajado su programa. Primero tenemos la definición del método. El tema 12 son las características o rasgos del método científico. El tema 3, subtema es la importancia del método en el proceso de la investigación. Tema 4, las fases del método científico, que son 3, la indagadora, la demostrativa y la expositiva. Y de último tenemos el tema procedimientos lógicos del método científico, que ya hemos hablado un poco de eso, el análisis, la abstracción, la deducción, la inducción, la comparación, la síntesis, la conceptualización y la generalización. ¿Verdad? Como por lo mínimo serían esos los procedimientos lógicos con los que uno estaría trabajando en la investigación, haciendo análisis, más que todo haciendo abstracción, después viene el análisis, después viene la deducción, la comparación, la síntesis, que es la sumatoria de lo analizado, y la generalización cuando uno lo pone ya en la exposición, ¿verdad? De su investigación que va a hacer. Entonces, eso sería eso serían las operaciones lógicas, le diríamos yo también, que estaríamos haciendo. A ver, no, ya no lo encontré. Ese muchacho me hizo un mapita aquí, pero ya no lo encontré. Bueno, ¿alguien tiene un mapa mental o que haya hecho para su exposición? Este es de las técnicas, ¿no? ¿Cómo están ahí las exposiciones, licenciada? Lick, para hoy pues tenemos 3 grupos, me imagino que va a dar tiempo de que pasen. No sé si ya paso asistencia con ellos. Si me hace favor. Muy bien. Vamos con el equipo de Diana Vanessa. Voy a pasar asistencia. Johnny Omar. Presente. Aquí está. Muy bien. Rolando Hernández. Presente. Antonio Monzón. Presente. Jocelyn Marielos. Presente. Diana Vanessa. Presente. Muy bien, adelante jóvenes, ustedes son el equipo número 6. Bien. Aquí estaba aquí está ¿cómo se llama? El método científico. Esto me lo hizo un muchacho, dice, fuente elaborado por Javier Alfonso Aragón Aceituno en el programa Mindomo, dice. Entonces él divide así un mapa mental, es como la manera de organizar el conocimiento, ahí tiene sus características, la importancia del método científico, sus fases generales del método, luego vienen los procedimientos, procesos operativos y el proceso lógico del método, ¿verdad? El análisis, lo que les mencionaba, el tema 5. Entonces es bueno de que cada estudiante, yo cuando estoy en presencial les pido un mapa mental a cada vez que vamos a empezar el tratamiento de los temas. Hacemos esto, hacemos un mapita simple, ¿verdad? Que hizo este muchacho, pero que aquí contiene bien organizado todo su conocimiento que él iba a resumir. Bueno, entonces dejo en el uso de la palabra al equipo 6. Permítame un momento, solo voy a poner la presentación. ¿Ya logran ver ahí? Ya. Sí, compañera. Sí, compañera. Sí, se lo voy a ver. Bueno. Buenas tardes, licenciadas y compañeros. Mi nombre es Diana Ordóñez, soy la coordinadora del grupo número 6. Hoy les vamos a hablar sobre el método científico.
Para explicarlo, vamos a dividir esta exposición en dos partes. La primera va a ser sobre su origen, que lo van a explicar mis compañeros William Monzón y Johnny Calel. Y la segunda parte va a ser su definición, va a ser explicada por mis compañeros Rolando Hernández y Marielos Marroquín. Los dejo con mi compañero William. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. No sé si me logran escuchar. Sí, compañero. Sí, compañero. Y el tema de la cámara, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí, también. Igual. Los antecedentes del método científico nos indican que comenzaron aproximadamente hace 1500 años en la antigüedad en la cultura griega. Para los griegos el pensamiento se da mediante el diálogo y el intercambio de ideas, a lo que esto abre paso a la reflexión y el ordenamiento de las ideas y conclusiones. La historia del método científico nos muestra que este método es un objeto de un largo debate a lo largo de la historia de la ciencia, ya que filósofos y científicos la han defendido a modo de que se adquiera la primacía del método científico. A pesar de estar en un total desacuerdo sobre lo que es, un enfoque por encima del otro, durante miles de años han existido historias en que nos muestran que el método científico se ha ido desarrollando hasta llegar a su forma actual. Como bien se dijo, el método científico comenzó en la antigüedad. El hombre ya no es un recolector de frutas ni un cazador de animales, sino que es un pastor y un agricultor. Por observación nos damos cuenta que ya no es un nómada, sino un sedentario. Con el tiempo surgieron las civilizaciones de los sirios, de los babilonios, egipcios y de los griegos de los Balcanes, que fueron bendecidos con el conocimiento, a lo que esto abre paso, que fue donde se empezó a desarrollar el método científico. Gracias. Buenas tardes a todos. Entre el origen del método científico encontramos a tres personajes muy importantes, quienes serían Aristóteles, Galileo Galilei y Albert Einstein. Se dice que Aristóteles fue uno de los primeros hombres que intentó un método para lograr conocimientos seguros basados en investigaciones y en la recopilación de información sobre la historia natural, basándose para asentar lo que sería la creación del método científico. En el año 1550 encontramos a Galileo Galilei destruyendo todos los argumentos de Aristóteles utilizando el método experimental, rectificando lo que sería la conclusión con la experiencia. De esta manera contribuyó a crear los pilares sobre lo que sería de razonamiento, lo que sería el método científico moderno. Y finalmente encontramos a Albert Einstein, que incluyó al método científico lo que sería la ultra precisión y la ultra exactitud, añadiendo conocimientos como lo que sería la velocidad de la luz. Gracias a todos estos desarrollos del método científico, llegaron a construir conocimientos y teorías que benefician a la humanidad. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Disculpen, no voy a poder encender la cámara porque me está dando fallos. Bueno, ¿qué es el método científico? El método científico se refiere a las series de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido, desde el punto de vista científico, utilizando para eso instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, en la cual el método científico está basado en los preceptos de falsibilidad. Es el que indica que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada. Y reproductibilidad. Es un experimento que tiene como poder repetirse en lugares indistintos y por un sujeto cualquiera. Gracias. En otras definiciones, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento. Ahora vamos a ver distintos puntos de vista. Por ejemplo, según el Oxford English Dictionary, el método científico es un método de procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación de análisis y modificación de la hipótesis. Como segundo ejemplo tenemos a James B. Conant, que él dice que no existe un método científico, que los científicos usan métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Y según esto, referirse al método científico es referirse a este conjunto de técnicas empleadas para constituir el conocimiento sujetas al devenir histórico y que eventualmente podrían ser otras en el futuro. Gracias. Vimos que el método científico pasó por varios científicos griegos, los cuales tenían el concepto de buscar el conocimiento a través de la simple contemplación de los hechos. Y según Galileo Galilei, la experimentación y la observación constituyen los fundamentos verdaderos del método científico. En conclusión, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que es usado principalmente para la producción de conocimientos de las ciencias. Gracias por su atención. Les damos un aplauso a los compañeros. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a evaluar la actividad. ¿Qué es el método científico? Como digamos que uno en grupo va uno buscando diferentes definiciones para llegar en equipo, para llegar a un consenso. Y diferenciarlo porque el método se confunde mucho con la investigación en sí. ¿Sí, Adrián? Me levantó la mano ahí. Jennifer. No, dice. Jennifer. ¿Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido? A ver, ¿quién más? Hay que conceptualizar más. El método científico es una metodología que nos permite adquirir con nuevos conocimientos.
A ver, los que subrayaron el libro de nociones, vamos a ver cómo. Aspectos generales de la investigación científica en el área social. Los que subrayaron ahí. El método. ¿Qué dice el libro? Página 25 empieza el método. ¿Alguien más, compañeros? Licenciada, ¿cómo estamos ahí? ¿Alguien más? Sí, tenemos el siguiente grupo. El libro que se está utilizando es el libro de Piloña, compañera. Entonces voy a pasar asistencia del grupo número 7. Jonathan Alejandro. Presente. Henry Alejandro. Fíjense, jóvenes, que Presente. Que ahí está la bibliografía al final del programa y toda esa bibliografía la tienen que leer. Digamos que nociones hasta la página 80 y el libro Piloña hasta la página 150 me parece que llega de estos temas. No, 77 es el de nociones. El de Piloña 150, algo así creo que es el primer capítulo, segundo y tercero. Bueno, creo que ya no da tiempo. Bien todavía. Vamos Sí, con el segundo. Claudia Gabriela. Presente. Y Mayelin Lucía. Presente. Adelante, jóvenes. ¿Me podrían indicar si logran ver mi pantalla? Sí. Sí, compañera. Okay. Nosotros somos el grupo número 7 y les vamos a hablar acerca de las características del método científico. Antes que nada, yo les quería enseñar esta frase de Ezequiel Amber, que dice que se pueden aprender muchos procedimientos para investigar, pero sirve de muy poco si no se ha aprendido a pensar. Entonces, le dejo la palabra a mi compañera Mayeli. Por favor. Buenas tardes, licenciadas y compañeros presentes. Hoy les voy a exponer sobre el fáctico. El método científico va más allá de los datos empíricos, pues la interpretación de los datos empíricos se hace desde un determinado marco o un referente teórico. A su vez, se apoya en supuestos teóricos, a estos se denominan como ideológicos. Los trascendientes de los hechos, estos bien el método científico, parte de los conocimientos de los hechos particulares, no se detienen en ellos. Mediante un salto del nivel observacional, los trasciende y se trata de conocer y comprender y explicar los hechos. Gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas. Siguiente página, por favor.
se tiene reglas metodológicas. El método es parte sustancial para el desarrollo de la teoría científica. No puede haber teoría sin un método previo. Esta característica significa que el método no es un proceso ideal, sino uno real, objetivo, plausible, definitivo y convincente. Se vale la verificación empírica para afirmar sus propias respuestas. Para alcanzar el conocimiento necesario, ir de lo abstracto a lo concreto y viceversa. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que ir de la teoría a lo práctico, porque en lo empírico se tiene que comprobar para que sea válido la respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. No sé si logran escucharme. Sí, compañero. Sí, gracias. Otra de las características que tiene el método científico es que es autocorrectivo y progresivo. Autocorrectivo porque va rechazando y corrigiendo sus propias conclusiones a medida de que los nuevos datos demuestran la existencia de algún error o omisión. Esto quiere decir que la ciencia se construye mediante un error y va avanzando cuando surge una nueva teoría y va superando la existente. Progresiva, porque sus conclusiones son infalibles y finales, como también están abiertos a nuevos aportes utilizando diferentes técnicas y procedimientos. Otra característica del método científico es que todas sus formulaciones son de tipo general y se propone que la clase o caso de ley sea clasificable o legal y expresa el conocimiento o relación que guarda determinados fenómenos de una manera regular e invariable. Gracias. La característica número 7 dice que es objetivo en la medida en que busca alcanzar la verdad fáctica. Aquí dice que sin importar los valores o creencias del científico, aquí evita la distorsión del sujeto que lo conoce mediante las circunstancias concretas y da a entender que no existen objetos de conocimiento, sino simplemente hechos y fenómenos que se construyen y se pueden comprobar. Yo les voy a dar un ejemplo general de cómo utilizamos nosotros estas características a la hora de hacer un trabajo de investigación. Así que nuestro tema principal son las hojas de los árboles. Primero realizamos la observación, donde dice que observamos el color de las hojas de los árboles. Aquí añadimos la característica número 1, porque para nosotros saber que las hojas de los árboles son verdes, tuvimos que haber realizado una observación previa. Luego está el problema, donde nos preguntamos por qué las hojas de los árboles son verdes. Entonces aquí tenemos reflejada la característica número 2, porque dice que trasciende de los hechos, ya que aquí necesita llegar a la explicación que demuestre por qué las hojas de los árboles son verdes. Luego tenemos nuestras hipótesis, donde dice que las hojas de los árboles son verdes, ya que poseen un pigmento llamado clorofila, o que las hojas de los árboles son verdes porque realizan la fotosíntesis. Entonces, después pasamos a realizar nuestra experimentación. Para demostrar por qué las hojas de los árboles son verdes, necesitamos realizar un pequeño procedimiento, en el cual en un vaso de vidrio se coloca alcohol las hojas verdes y se pone a hervir. En esta parte del párrafo tenemos representada la característica número 3, porque dice que se atiene a reglas metodológicas, ya que necesita tener procedimientos previamente establecidos para poder dar a entender el porqué de las cosas. Entonces dice que luego de hervir se observa que el alcohol se ha tornado de color verde y ese color es debido a la clorofila que poseen todos los vegetales de color verde, indispensablemente para realizar la fotosíntesis. Entonces aquí miramos la característica número 4,
que dice que se vale de verificación empírica para formular respuestas en los problemas planteados, que en este caso son los incisos A y B de la hipótesis, ya que se necesita verificar que realmente los procedimientos cumplan con el fin establecido. Entonces, después tenemos la conclusión, donde dice que la hipótesis A y B son válidas, ya que las hojas son verdes debido a la clorofila que es indispensable para la fotosíntesis. Entonces, aquí está el punto, la característica número 5, que dice que está en permanente confrontación, que esta permanente confrontación hace que el método científico sea además autocorrectivo y progresivo, ya que conforme se van analizando los datos, se ajustan a las propias conclusiones y mostrará errores o omisiones en los datos. Porque de aquí, de no haber salido el experimento como uno deseaba, entonces nos daríamos cuenta que había un error o que lograron omitir algo. Entonces, de último, hacemos nuestro reporte de hallazgo, ya que una vez que se demuestra por qué las hojas de los árboles son verdes, se realiza una exposición explicando los métodos utilizados en la búsqueda para encontrar la respuesta. Y aquí tenemos la característica número 6, ya que sus formulaciones son de tipo general y sus enunciados son universales y expresan comportamientos invariables, porque aunque los árboles sean de aquí o de otro país, siempre las hojas van a ser verdes por la clorofila que está en ellos. Y por último, decimos que es objetivo, ya que en la medida en que busca alcanzar la verdad fáctica, porque para comprobar la teoría de por qué las hojas de los árboles son verdes, se tuvo que realizar un procedimiento para así evitar la distorsión que se conoce utilizando circunstancias concretas y encontrar un dato real y objetivo. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias jóvenes, felicidades. Vamos con el siguiente equipo, el equipo número 8, que es de Wilson Eduardo. ¿Está presente? Sí, presente. Daniela Alejandra. Presente. María Nazaret. Presente. Jacqueline Amalia. Presente. Consuelo Elizabeth. Presente. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, compañeros y licenciadas presentes. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia del método en el proceso de investigación. Somos el grupo número 8. La importancia del método en el proceso de la investigación garantiza su validez y por ende su objetividad, ya que para ello es necesario desarrollarlo y ejecutarlo siguiendo un procedimiento planeado, ordenado y sistematizado, ya que, ya que la importancia radica en que son la garantía de la cientificidad. ¿A qué me refiero cuando menciono la palabra cientificidad? Esto es una cualidad de lo que es científico. Gracias. Les dejo con mi compañera Daniela. Bien. La investigación, como hemos visto a lo largo del curso, es el proceso mediante el cual el ser humano busca encontrar una solución a un problema determinado. Para llegar a esta solución se necesita pasar por un procedimiento y por un conjunto de pasos sistematizados, y a esto es lo que llamamos el método científico. Como bien decía nuestro compañero, el método científico inicia el día en el que el ser humano empieza a analizar y a observar y a cuestionarse de cosas que lo rodeaban en la antigüedad. Y fue tomando forma cuando las civilizaciones más desarrolladas, como los babilonios, los egipcios y los griegos,
empezaron a investigar cosas que les parecían interesantes. La importancia del método científico, la principal importancia es que este es imprescindible para obtener información relevante y fidedigna sobre el problema que estamos investigando. También el método científico nos permite entender y verificar los conocimientos que poseemos sobre el problema que estamos estudiando. Y también, si no tuviéramos un método de investigación, en este caso el método científico, nuestra investigación sería imposible de resolver y el problema, por lo tanto, también. Como conclusión, podemos decir que el ser humano a lo largo de la historia siempre ha tenido dudas y siempre ha querido darle solución a sus interrogantes, y por lo tanto este método es el indicado, puesto que es universal, y a lo largo de la historia, pues en 5, 10 o 15 o 100 años siempre se va a seguir utilizando el método científico. Gracias. Es un requisito que ayuda a sistematizar para ordenar las ideas y plasmar lo más importante, obtener un análisis mejor, aplicando técnicas y reglas, etc. Adaptándose a distintos escenarios y distintos contextos. Se adapta a todo lo que nos rodea y se puede decir que también a investigaciones simples o complejas. Es una herramienta fundamental que se utiliza para llegar a la verdad. Su objetividad es que el investigador quede con ideas claras y concisas. Gracias. La importancia del método en el proceso de investigación es predeterminar el problema a resolver por los datos que se pueden llegar a obtener. En sí siempre serán importantes los métodos. Es necesario desarrollarla y ejecutarla siguiendo un procedimiento planeado, ordenado y sistemático. Creo que para que se llegue a obtener un buen planteamiento de investigación es importante llevar un orden, ya que con eso se facilitará al investigador. Siguiente. Este método debe dejar en claro cuáles son sus procedimientos, qué datos se toman en cuenta para establecer conclusiones claras. En cada campo del conocimiento es necesario establecer distintos procedimientos para llegar a obtener una hipótesis. En algunos casos existirá un solo tipo de método y en otros casos existirán distintos tipos de posibilidades al respecto. Ya queda en la órbita del investigador justificar la elección de un determinado proceso, ya que lo común es establecer predicciones en función de la hipótesis que se mantiene y cumple con los requisitos del investigador. Gracias. Muy buenas tardes, licenciadas. La investigación puede ser sistemática, genera procedimientos, presenta resultados y debe llevar a conclusiones, ya que a sola recopilación de datos o hechos y aún su tabulación no son de investigación, solo forman parte de ella. Como podemos saber, la investigación es el proceso mediante el cual la aplicación del método científico procura obtener más información relevante para entender y verificar, corregir y aplicar el conocimiento cuando tenemos un problema. Lo que nosotros podemos utilizar es el método científico. Es algo muy importante, ya que podemos comprobar la veracidad de algún hecho o alguna hipótesis. Entonces, para resolver un problema de forma científica es conveniente tener un conocimiento detallado de las posibles alternativas metodológicas. Ese conocimiento científico hace posible evitar equivocaciones en la elección del método adecuado para un procedimiento científico. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Creo que solo 3, ¿verdad, licenciada? Todavía, no sé si el grupo 4 está listo. Perdón, el grupo es 8. ¿Está listo? El grupo de Madeline. Grupo 9 sería.
Grupo de Madeline, ¿está listo? Sí, estamos listos, Dick. Ah, bueno, voy a pasar asistencia entonces. Lili Rodríguez. Presente. Jonathan Alexander. Presente. Carolina de Los Ángeles. Presente. Y Madeline Pamela. ¿No está Madeline? Madeline. Yo ahí la veo conectada. Creo que sale de su micrófono. Bueno, adelante, jóvenes. Carolina. Ya apareció la jefa. Ya. Ya. Muy buenas tardes a todos, licenciadas, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 9 y nos tocó presentar el tema fases del método científico. El método científico es la herramienta que utilizamos y se utiliza para establecer leyes y teorías. También es un procedimiento que se sigue para hallar o encontrar la verdad y poder transmitirla al público. Y para ello utilizamos las siguientes fases. Los dejo con mi compañera Lisette Rodríguez. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a hablar sobre la primera fase, la cual es la fase indagadora o de descubrimiento. En esta fase lo más importante es identificar el problema y podamos hacer una recolección de datos y llegar a la solución exacta del mismo. Gracias. Los dejo con la palabra de Madre. Buenas tardes, licenciada. Yo les hablaré sobre la fase descriptiva. La fase descriptiva permite efectuar la conexión racional entre los resultados adquiridos y la comprobación experimental de los mismos. Esta fase también indica que cualquier descubrimiento debe ser mostrada antes de considerarlo y esas serán comprobadas con la realidad. Dejo el tiempo a nuestra compañera Carolina. Buenas tardes, a mí me corresponde hablar sobre la fase expositiva. Esta última etapa es el informe final, donde los resultados tienen que ser difundidos e informados de forma científica. Los conocimientos expuestos a través de características y juicios y razonamientos. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Caballero.
Muy bien, jóvenes. Y nos da tiempo para la otra 10 minutos nada más. ¿O no? Creo No, que ya sí no. pasa al otro grupo. Y no sé Vamos si a vienen ver. preparados los muchachos. Grupo número 10, ¿está preparado? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. El grupo de Carlos Humberto, ¿están preparados? Sí, ¿me escuchan? Sí, licenciada, estamos preparados. A ver, voy a pasar asistencia. Vivian Lisette. Presente, licenciada. Elvia Marlene. Presente. Carlos. Carlos Humberto. Yo lo vi conectado. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí se les... Es que tenía dos conectados, pero creo que se me interfirieron. Ah, bueno, está bien. Ingrid Vanessa. Presente. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los procedimientos lógicos del método científico. Vamos a recibir a nuestro querido coordinador con unos pequeños aplausos. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el procedimiento lógico del método científico. Las ideas interrelacionadas forman las teorías, así como los resultados de la investigación. Van conformados como los marcos teóricos. De los campos conocidos, las teorías son muy importantes, ya que el hombre solo puede captar la realidad conceptualmente, es decir, a través de los conocimientos disponibles. Ahorita les voy a presentar. A continuación les va a hablar mi compañera. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, compañeros. Siendo las 3 y 21 minutos de la tarde, hoy miércoles, pinturita de la semana, quiero compartirles una frase muy curiosa. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Como anteriormente les mencioné, vamos a hablar sobre lo que es el procedimiento lógico del método científico. ¿Qué es observación? ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué entiende o qué se le viene a la mente de lo que es observación? Los sentidos. A ver, Dulce Argueta, te doy la palabra. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Para mí la observación es un proceso para completar de una forma cuidadosa a la hora de observar, o sea, tener atento todos nuestros sentidos sobre un objeto de investigación. Exacto, muy cierto. ¿Alguien más que quisiera compartir su pequeña opinión? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Bien, Daniel Puz, ¿podrías compartirnos tu opinión, por favor? Sí, pues, pues la observación pues, es un proceso de conocimiento en el que se utiliza el sentido de la vista. Nada más. Exacto, muy bien. Unos fuertes aplausos para nuestros compañeros. La observación. La observación es el proceso de conocimiento que utiliza los órganos de los sentidos del ser humano. Observar significa fijar atentamente los sentidos hacia un objeto o fenómeno del conocimiento. Puede ser directa o indirecta. Ustedes se preguntarán cómo puede ser directa o indirectamente. Directa, si el sujeto que observa está presente ante el fenómeno o si está involucrado en sí mismo. A eso se refiere, que está presente, está presenciando el fenómeno.
Indirectamente es lo contrario. Si no lo está, hay evidencia de lo que muchos compañeros o personas están presenciando y eso le vamos a llamar testimonio. El segundo paso sería el análisis. ¿Qué significa analizar? Significa descomponer el todo en sus partes integrantes o constitutivas, con el objetivo de estudiar toda su extensión parcialmente y con profundidad. También otro pequeño concepto nos dice que el análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Los dejo con mis demás compañeros. Buenas tardes. La síntesis dice que es el proceso de investigación que consiste en reconstruir o unir las partes del todo de manera cualitativa. Acá es donde vamos a reconstruir todas las partes, digamos que descompuestas, las vamos a integrar para formar un nuevo conocimiento. La abstracción nos quiere decir que vamos a reconstruir o vamos a separar mentalmente la parte más importante del todo o la parte más esencial. ¿A qué nos referimos con lo más esencial? Por ejemplo, en un teléfono quizá la parte más esencial podría ser su procesador. Entonces vamos a extraer esa parte y la abstracción nos va a servir para estudiar más intensa y profundamente pues esta parte, porque como dije es la más esencial solamente. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la comparación. La comparación es la confrontación de objetos o fenómenos, ideas o cosas que permiten confirmar y validar sus semejanzas y diferencias. Podemos decir que una concordancia es una correspondencia entre dos o más variables. Esto quiere decir que tiene una relación de dependencia casual, mientras que la diferencia es una cualidad de contraposición y controversia. No ocurre el fenómeno aunque estén presentes todas las demás. La generalización es la conceptualización. Esto quiere decir que sus características que son comunes y se repiten en los fenómenos de estudio permiten establecer las leyes que lo gobiernan para comprender en un concepto general. También podemos mencionar que es el proceso del método inductivo que consiste en extender las cualidades esenciales abstraídas de cosas o hechos a todos los seres de fenómenos de las especies, género o clase. Un ejemplo que podría dar es, por ejemplo, los árboles frutales son seres vivos, tienen raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos y son comestibles. Todos estos seres vivos con características repetidas son muy similares por poseer raíz, tronco, ramas, hojas y flores y se conceptualizan bajo un mismo término teórico, científico y práctico. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la introducción. Parte consiste de elaborar una observación de multitud de Es la eventos. inducción, compañero. Usted dijo introducción, no es inducción. Sí, inducción dije. Inducción. Entonces no escuché, disculpe. Parte Adelante. consiste de elaborar una observación de multitud de eventos y aparte de salir se establece una conclusión general. Esto quiere decir que este procedimiento puede estar de uso de ámbito científico. La deducción es el plano de la lógica de deducción, es un tipo de razonamiento a través del cual una conclusión es interferida necesariamente. Así es, terminamos nuestra presentación y muchas gracias por prestar atención. Gracias. Gracias por que tengan teniendo una feliz tarde todos y finalizamos con unos pequeños aplausos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tenía una duda o algo? Algo que no le haya quedado claro, que quiera decir algo. Como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Sí, solo en la general,
En la, ¿qué? En la deducción. Se parte de datos generales para sacar conclusiones, ¿qué? Particulares, ¿verdad? Es un procedimiento que va de lo general a lo particular, y en la inducción se estudian casos particulares para ir a una generalización. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por haberse preparado, los muchachos ahí, qué bien, ¿verdad? Y los felicito. Y ya vieron cómo entre todos hoy, pues terminaron la unidad del método científico. Solo nos queda dar una charla más, reforzar un poquito más, afianzar esos conceptos que es bueno que ustedes manejen, todos. Y gracias. Y entonces les quería contar de que ahí en el programa, para los que no han estudiado nada, para este tema de la unidad 2, que es del método, están aconsejando a Argueta Noriega, el que habíamos dicho al inicio, y a Piloña. Entonces, la bibliografía que pueden seguir, además de la que ya consultaron los muchachos que expusieron. Está bueno que hayan tomado otros temas, porque de esa manera se va dilucidando mejor el tema. Entonces, que hayan consultado otras fuentes, perdón. Entonces, Piloña tiene aquí el método en la unidad 2. Este es un libro viejito de Piloña, porque el nuevo no me lo da. No me lo quiere dar, ¿no? Pero es el mismo, solo le aumentaron 2 temas nada más. Entonces está contenido en el capítulo 2 hasta la página 41. Está el libro hay un resumen del capítulo 2, tiene cuestionarios de repaso del método, y sería bueno que inicien pues la lectura los que no han iniciado a leer, y que consultaran otros. También la licenciada creo que ya les mandó el libro de Sampieri. No, Lick, ese libro no lo tengo. Bueno, yo se los voy a mandar, que aquí lo tengo. Ahí sí, ese sí es un libro completo. Tengo el guión Best también. Entonces los voy a mandar, y no vayan a decir que yo se los di. Sí. Porque sí está carísimo. Al principio valía 400. Cuando él vino aquí a la Facultad de Ingeniería, lo compré, 250 costó el libro. Y no sé quién lo subió completito, y qué bueno pues para que ustedes, si lo compraran, valen más. Ahora valen más los libros. Entonces les ruego que estudien el libro de Piloña. El viejito, si lo tienen, sería este. El nuevo es más bonito, pero solo 2 temas tiene aumentados. Y el libro de Noriega, ¿verdad? Ese está en la página, está en por favor no se olviden de este libro. Está ahí en el blog, y yo les voy a mandar el de Sampieri, y ahí estamos, jóvenes. Solo un refuercito de esta unidad. El día viernes tenemos clase, los espero, y vamos a tratar de ver si nos dan el laboratorio, licenciada, para que iniciemos ya, ¿verdad? Y se preparan para el día lunes. Los muchachos, que voy a dar el refuerzo el viernes, hacer una actividad de evaluación, y el día lunes se preparan. Si usted me hace el favor de decirles, aunque ya nos pasamos 2 minutos, quiénes son los grupos que van el lunes,